Iniciar la audiencia o continuar la audiencia de juzgamiento eh, en la que vamos a proferir la sentencia correspondiente. La demandante, señora María Magdalena Ortegate de Márquez, solicita a este estrado, a este tribunal, que se declare la nulidad de la resolución 1678 del 19 de diciembre de 2006, proferida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la cual se le reconoce una pensión de jubilación a la citada, teniéndosele en cuenta únicamente como factor salarial la asignación básica. Igualmente solicita que se declare la nulidad de la resolución número 1660 del 25 de octubre de 2010, mediante la cual el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio no accede a reliquidarle la pensión a que ella aspira, incluyéndole todos los factores salariales por ella devengados en el último año de servicios. A título de restablecimiento, solicita que se le reliquide esa pensión de jubilación con inclusión de todos los factores que devengó en el último año anterior al momento en que adquirió el estatus de pensionada. Para el efecto, pide que se inaplique el artículo 3 del decreto 3552 de 22 de diciembre de 2003, por violar supuestamente el artículo 53 de la Constitución y el artículo 15, numeral 2, literal B, de la Ley 91 de 1989, norma esta que a su juicio es la que se le debe aplicar para efectos del reconocimiento de su pensión de jubilación. Ya escuchamos en alegatos a la Caja Nacional de Previsión, a la representante, del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, quien expuso de manera esencial que la pensión reconocida a la señora María Magdalena Ortegate de Márquez por ese fondo, mediante los actos administrativos que se indicaron, se ajusta a la ley en su criterio. Estima que, además del decreto 3752 de 22 de diciembre de 2003, se dio aplicación y que fue correcta esa aplicación del decreto 1158 del año 98, que determina que los factores salariales que se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación. En consecuencia, procede la sala a revisar los fundamentos jurídicos expuestos por cada una de las partes a efectos de llegar a la decisión que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, debe proferirse en este caso para resolver este litigio.
litigio que se limita a establecer si le asiste razón a la demandante al solicitar que su pensión de jubilación, reconocida mediante resolución 1678 del 19 de diciembre de 2006, se debe reliquidar teniendo en cuenta el 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios, o si por el contrario la liquidación en la forma que la realizó el Fondo de Pensiones del Magisterio se encuentra ajustada a la ley. La tesis de la sala consiste en que las pretensiones tienen vocación de prosperidad por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, y como quiera que en la demanda se solicita, se dé aplicación a la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 3 del decreto 3752 de 2003, en orden a precisar que la ley 1151 de 2007, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en su artículo 160, derogó expresamente el artículo 3 de este decreto, razón por la cual la sala estima innecesario ahondar en la solicitud planteada en la demanda en tal sentido, o en el sentido de inaplicar dicho artículo 3 del decreto 3752 de 2003 al presente caso, dado que el estatus de la pensionada lo adquirió la demandante en fecha posterior a la derogatoria de esa norma. El estatus fue adquirido el 18 de julio de 2006, fecha en que cumplió el último de los requisitos para tener derecho a la pensión, y el decreto ya había sido derogado en el año anterior por la ley 1151. Corrijo el yerro. Y el decreto, ya el artículo 3 del decreto 3752 fue derogado por la ley 1151 de 2007 posteriormente, pero de todas formas este ya fue retirado de la vida jurídica. En consecuencia, pues no se aplica al presente caso para decidir lo peticionado por la demandante. El artículo 160 de la ley 1151 de 2007 establece vigencia y derogatoria de la ley 1151 y dice: la presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 3 del decreto 3752 de 2003. Continúan vigentes los artículos 81 de la ley 812 de 2003. De una vez precisamos que este artículo 81 de la ley 812 de 2003, que determina el régimen aplicable a las pensiones de los docentes hacia el futuro, continúa vigente porque cada 4 años la ley del plan ha vuelto a retomarlo, de tal manera que actualmente sigue vigente. Precisado lo anterior, se tiene entonces que para entrar a resolver
este asunto es fundamental algo que señaló aquí el señor Procurador Judicial, en el sentido que las pensiones de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son exceptuadas de la aplicación de la Ley 100 de 1993. El artículo, ¿qué quiere decir que son exceptuadas? Pues simplemente quiere decir que no se les aplica a las pensiones de los docentes la Ley 100 de 1993. Están exceptuadas de la aplicación de ese régimen. Así dice el inciso segundo del artículo 279. Asimismo, se exceptúan a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Eso que acabamos de leer no da lugar a ninguna duda. Simplemente la Ley 100 no se aplica a los docentes como erradamente lo concibió el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en las resoluciones cuya nulidad se está demandando y se debe resolver en esta ocasión. Dentro de este contexto es posible concluir que si el régimen de seguridad social en materia de pensión no se aplica a los afiliados al Fondo de Prestaciones, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación e invalidez de los docentes, cabe ultimar que estas prestaciones siguen siendo sometidas al ordenamiento especial que se ha expedido, en este caso a la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15, numeral primero, se establece que las prestaciones de los docentes anteriores, que ingresaron con anterioridad al año 1989, serán regidas por las normas que se venían aplicando en los entes territoriales. Por otra parte, las normas que se venían aplicando en materia pensional para los empleados públicos en general era antes de esta ley 91 del 89, la ley 33 de 1985, que fue inicialmente denominada de igualdad de género, en tanto que incrementó a 55 años la edad pensional de las mujeres, que hasta entonces, de conformidad con la ley sexta del 45 y las normas posteriormente expedidas, se encontraba en 50 años. Aquí se estableció esa igualdad de género y entonces tanto hombres como mujeres, a partir de la expedición de esta ley, se pensionan a la edad de 55 años. Igualmente, la ley 115 de 1994, que es la Ley Orgánica de la Educación, establece en su artículo 115 un régimen especial para los educadores estatales y dice: régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. O sea que nos determina exactamente cuáles son las normas aplicables a los docentes. En este caso, pues ya tenemos claro que es la Ley 91. La norma nos dice de la Ley 60 de 1993, pero esta norma ya no existe por cuanto fue derogada por la Ley 715 de 2001. En consecuencia, se rige por esta Ley 91 y por la Ley 115 de 1994. Y para el caso específico,
eh, de los docentes vinculados antes de la expedición de la Ley 812 de 2003, pues además se rigen por la Ley 33 de 1985, como lo señalamos anteriormente, por cuanto este es el régimen de pensiones aplicable a la generalidad de los empleados públicos antes de la vigencia de esta Ley 812. Aun cuando la ley habla del régimen especial de educadores estatales, hay que señalar que la pensión de los docentes no es propiamente una pensión especial. La pensión que se ha dado en llamar por la jurisprudencia la pensión derecho o la pensión ordinaria es una pensión, en el caso de los docentes, también ordinaria, aun cuando el artículo 115 de la ley 115 hable de régimen especial de los educadores. Aquí, digamos, la especialidad únicamente se refiere a que no se aplicará la ley 100 de 1993, que es la ley general, debiendo en consecuencia aplicarse la ley anterior a esta 100 del 93, que regía en materia de pensiones de los empleados y servidores públicos, que como ya dijimos y reiteramos es la ley 33 de 1985. En el caso particular, yo creo que no es necesario para la sala ahondar en los argumentos expuestos por la señora apoderada de la Nación, Ministerio de Educación, por cuanto sus alegatos están referidos básicamente a la aplicación de las normas de la Ley General, el decreto 1158 en materia de factores salariales a tener en cuenta para efectos de la liquidación, es un decreto reglamentario de la Ley 100, y en consecuencia, al ser decreto reglamentario de la Ley 100, pues no se puede aplicar a los docentes que tienen un régimen exceptuado. Señalaba igualmente la señora apoderada de la Nación que que el Fondo Nacional no está obligado a reconocer las primas y las vacaciones. Eso es cierto, y así lo establece efectivamente el artículo 16 de la Ley 91 de 1989, pero esta norma lo que nos está diciendo no es que esos factores no se puedan tener en cuenta para efectos de pensión, sino simplemente que esas primas y las vacaciones no se pagan con cargo al Ministerio de Educación, al Fondo de Prestaciones Sociales, perdón, sino que se pagan por las entidades que sean nominadoras de los docentes, es decir, por las entidades que en cada región pagan los salarios de los docentes, por los departamentos o los municipios donde la educación esté siendo administrada por ellos. Y el fondo únicamente reconoce prestaciones sociales. Estos factores o estas primas y vacaciones, a pesar de que en el caso de las vacaciones efectivamente tiene un contenido prestacional, no la reconoce el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, sino que los tiene que pagar en cada región su nominador al docente que adquiera el derecho. Habiendo dejado establecido que las normas aplicables al presente caso para resolver la pensión, la reliquidación de pensión solicitada por la señora María Magdalena Ortega T. Márquez, pasamos a examinar el caso concreto y al respecto observa la sala que dentro del expediente se encuentra acreditado
conforme al certificado de tiempo de servicios que obra a folio 7, que la demandante prestó sus servicios desde el 1 de febrero de 1971, circunstancia por la cual le asiste el derecho a regirse por el artículo 15, numeral 1 de la Ley 91 de 1989, en cuanto señala que a los docentes que fueron vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 para efectos de prestaciones económicas y sociales, se mantendrá el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Y aquí quiero hacer una claridad, porque el señor apoderado de la parte demandante se refirió a la pensión de gracia. En este litigio no estamos tomando una determinación en relación con la pensión de gracia. Esa pensión de gracia no está a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, sino que continúa a cargo de la Caja Nacional de Prestaciones Sociales, hoy transformada en UGPP. En consecuencia, esos argumentos presentados por el señor apoderado de la demandante, pues no son de recibo en esta ocasión. Así las cosas, se habrá de precisar que de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2013 y de conformidad, y esto ratificado por el acto legislativo número 01 de 2005, el régimen de los docentes, el régimen prestacional de los docentes que se vinculen a partir del 23 de febrero de 2003, fecha de expedición de la Ley 812 de ese mismo año, se rigen por las normas de la Ley 100, con una modificación que se le introduce allí en el artículo 81, consistente en que la edad pensional será de 57 años para todos los docentes, sin hacer distinción de género. Y a los docentes vinculados con anterioridad a esa fecha, se les aplica el régimen anterior, es decir, el establecido en la Ley 91, que a su vez nos remite a la Ley 33 de 1985. Y aquí teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo primero de la Ley 33 de 1985, el tiempo de servicio que se exige para efectos de tener derecho a la pensión de jubilación es de 20 años continuos o discontinuos, y como les decía, una edad de 55 años de edad, tanto para mujeres como para hombres, dado que esta es la ley de igualdad de género en materia pensional. Es oportuno indicar aquí que esta Ley 33 de 1985 estableció también un régimen de transición similar al que establece la Ley 36 de 1993, para quienes a la fecha de expedición de la Ley 33, es decir, el 29 de febrero de 1985, hubiesen servido 15 o más años a entidades oficiales. Pero este asunto, este régimen especial de transición, mejor, no es aplicable a la docente, por cuanto para esa fecha de expedición de la ley, para el 29 de febrero de 1985, no acredita 15 años. Y es importante, sin embargo, referirnos a ello porque solamente le faltaron unos pocos meses para haber dejado acreditado 15 años de servicio para esa fecha. Por esa razón, la sala estima importante referirse al tema. En consecuencia, no se aplica ese régimen de transición de la ley
33 del 85, sino que se aplica a plenitud esta ley 33 que demanda o que exige 55 años de edad para tener derecho a pensión por parte de las mujeres servidoras públicas. Ahora, teniendo en cuenta que la demandante nació el 19 de julio de 1951 y que se desempeñó como docente dentro del lapso comprendido entre el 1 de febrero de 1971 y el 18 de julio de 2006, momento en el cual adquirió su estatus pensional, cumplió entonces la peticionaria, la demandante, a cabalidad con los requisitos previstos en el artículo primero de la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de su pensión. El 18 de julio, porque fue la fecha en que cumplió la edad, el 18 de julio de 2006, cumplió los 55 años de edad y para entonces ya tenía mucho más de 20 años de servicio, de tal manera que a cabalidad cumplió los dos requisitos. Habiéndose desempeñado como docente nacionalizada, así está acreditado en los certificados de tiempo de servicio y en las mismas resoluciones que obran en el expediente, y esto es muy importante porque los docentes nacionales no tienen derecho a pensión gracia. Hubiera sido muy importante tenerlo en cuenta en el evento de que se tratara de pensión gracia, pero como aquí se trata de la pensión ordinaria, sea tiempo nacional o nacionalizado o al servicio de las entidades territoriales, se tendrá en cuenta todo tiempo de servicio para efectos de la pensión. Así que aquí no hay ningún inconveniente en relación con el tiempo de servicio que efectivamente supera los 20 años acreditados por la docente demandante. En estas condiciones ya está plenamente establecido en que la docente cumple los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985 y en consecuencia tiene derecho a que se le reconozca una pensión equivalente al 75% del salario promedio de lo percibido durante el último año de servicios, así lo establece la ley. Por cuanto al momento de efectuar la liquidación del derecho pensional se debió efectuar la liquidación con los respectivos factores salariales, es decir, en principio con aquellas sumas que de forma habitual y periódica percibe o percibía la trabajadora como contraprestación directa por sus servicios, todo ello en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia pensional. En el caso de autos, se puede deducir en principio dos aspectos, después de la lectura o del comentario de la Ley 33 que se ha hecho de la Ley 33 de 1985, que la pensión de jubilación del accionante debe ser liquidada atendiendo el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de prestación de servicios, y la otra que no le es aplicable el régimen de transición establecido en dicha Ley 33. En consecuencia, se indica que para efectos de determinar cuáles factores deben ser tenidos en cuenta para liquidar la pensión es preciso acudir a lo consagrado en primer término por el artículo 3º de la Ley 33 del 85, que fue modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año. Esta última norma dispuso lo siguiente: todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que la remuneración se impute presupuestalmente como fundamento, como funcionamiento o como inversión.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, reitera el último inciso de este artículo tercero, de este artículo primero, en todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Si nos atuviéramos estrictamente a lo indicado por la ley, pues no se podrían tener en cuenta todos los factores indicados o solicitados o acreditados como devengados en el último año de servicios, si se le diera una interpretación exegética a este artículo. Pero como ya los señaló el señor Procurador Judicial en su concepto, este fue un tema que, sometido al Consejo de Estado, inicialmente allí se presentaron dos opciones, dos criterios. Uno, que se debía aplicar textualmente el artículo primero de la Ley 62 de 1985, que reforma el artículo tercero de la Ley 33 del mismo año. Y otro, que decía, o que al interior del Consejo de Estado tenía establecido que esa enumeración no era taxativa, el señalamiento que se hace de los factores salariales a tener en cuenta para efectos de liquidar esta pensión. De tal manera que este doble criterio se mantuvo en las distintas salas de la sección segunda del Consejo de Estado hasta cuando, con fecha 4 de agosto de 2010, la sección segunda del Consejo de Estado, actuando como magistrado ponente, el doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, zanjó la discusión en los siguientes términos. Dijo en esta ocasión el Consejo de Estado: la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación, esto es muy importante, es una sentencia de unificación, por eso es obligatoria para este tribunal, porque se trata de un precedente. Arriba a la conclusión que la Ley 33 del 85 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el año de prestación de servicios, durante el último año de prestación de servicios. Así, sigue diciendo el Consejo de Estado, si bien es cierto que la norma aplicable al presente caso es la Ley 33, modificada por la 62 del 85, y no el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, también lo es que ambas disposiciones tienen como finalidad establecer la forma como debe liquidarse la pensión de jubilación, por lo cual, teniendo en cuenta los principios, derechos y deberes consagrados por la Constitución Política en materia laboral, es válido otorgar a ambos preceptos normativos alcances similares en lo que respecta al ingreso base de liquidación pensional. Y termina diciendo, de ahí que interpretar la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquella enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los derechos sociales de los ciudadanos, pues se observa, sin duda alguna, que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución de los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito
del reconocimiento y pago de las pensiones. Esta tesis del Consejo de Estado, sostenida en esta sentencia de unificación que acabamos de leer textualmente uno de sus apartes, ha sido reiterada en varias oportunidades por el mismo Consejo de Estado en los siguientes casos: sentencia de fecha 26 de agosto de 2010, radicado 2005 02-159-01, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila; sentencia del 3 de febrero de 2011, radicado 2007-01044-01, consejero ponente nuevamente Víctor Hernando Alvarado Ardila; y en sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, radicado 2007-01256-01, consejero ponente Berta Lucía Ramírez. Y hay que agregar que además este tribunal ha acogido este criterio en distintas providencias proferidas a partir del año 2010. Y esta sala de decisión también ha acogido este criterio en fallos recientes. De tal suerte que, siendo una sentencia de unificación, como hemos indicado, estima la sala que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 256 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sala acata la tesis expuesta por el Consejo de Estado, por lo que resulta claro afirmar que, para efectos de determinar el ingreso base de liquidación de la pensión del accionante, se deberá tener en cuenta todos los factores salariales entendidos como aquellas sumas que de forma habitual y periódica perciba la demandante como contraprestación directa de sus servicios durante el último año de servicios, y que para el presente caso, según los certificados de devengados aportados con la demanda, son los siguientes conceptos: certificados que obran a folios 36 y 37 del expediente, en los que se demuestra que los factores devengados durante el último año por concepto salarial por la señora María Magdalena Ortegate de Márquez son asignación básica, prima de grado, prima de Navidad, quinquenio de 25% y sobresueldo mensual de 20%. De estos factores se toma una doceava parte de los factores diferentes a la asignación básica, se toma una doceava parte para efectos de la liquidación de la pensión. De tal suerte que la liquidación de la pensión de la demandante se hará teniendo en cuenta estos factores que hemos citado, y no como inicialmente se liquidó por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en las resoluciones cuya nulidad se demanda en este proceso. Precisa el despacho gracias a la advertencia del señor magistrado Fabio Iván Afanador, que el quinquenio de 25%, y en eso tiene toda la razón, fue pagado mensualmente. En consecuencia, no se toma el 25, no se toma una doceava parte, sino que se toma completo el pago, porque corresponde a todos los meses del último año, limitando entonces la prima de Navidad únicamente a ese
a esa 12ª parte, por cuanto lo mismo ocurre con la prima de grado, que es un factor permanente. La prima de Navidad sí se toma, es una 12ª parte, por cuanto únicamente se paga una vez al año, cuando en el mes de la Navidad, en el mes de diciembre. De tal suerte que la sala dispondrá que se reliquide la pensión a la demandante, incluyendo los factores que se han dejado indicados para efectos de aplicarles el 75%. Por lo anterior, la sala declarará la nulidad parcial de la resolución 1678 del 19 de diciembre de 2006, expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación de Boyacá, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación a la demandante. Igualmente se declarará la nulidad de la resolución 1660 del 25 de octubre de 2010, expedida por la misma entidad, por medio de la cual se negó la revisión de la pensión para efectos de reliquidarla con o teniendo en cuenta todos los factores salariales acreditados. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenará a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación de la señora María Magdalena Ortega de Márquez en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, comprendido entre el 18 de julio de 2005 y el 18 de julio de 2006, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales, que son los que se indicaron antes y que se reitera: asignación básica, prima de grado, quinquenio, sobresueldo mensual del 20% y una 12ª parte de la prima de Navidad. Por cuanto estos son los factores que se acreditan con los certificados que obran a folios 36 y 37 del expediente. Asimismo, conviene recordar, como lo ha reiterado el Consejo de Estado en los litigios originados en actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales del Magisterio, que profiera el representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial a la que se encuentre vinculado el docente. La representación judicial le corresponde al Ministerio de Educación Nacional, a esto no ha sido discutido aquí, pero lo reiteramos hacia futuro, es importante. Bajo estas consideraciones es evidente que la representación corresponde a la Nación, como quiera que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no ostenta personería jurídica, es un fondo cuenta, y aunque las Secretarías de Educación son los entes que deben proyectar y suscribir los actos administrativos de reconocimiento de las prestaciones, eso no determina que sea las Secretarías de Educación de los departamentos la entidad que debe ser, que deba comparecer en juicio, siéndolo el Ministerio de Educación Nacional, es decir, la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, teniendo en cuenta que la entidad demandada incumplió con la carga procesal que le impone el parágrafo primero del artículo 175 del CEPACA, que prevé que durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá llegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso que se encuentra en su poder, en aplicación del inciso tercero del parágrafo primero del artículo 175, se reitera la decisión de oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que, de considerarlo pertinente, inicie las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios obligados a dar cumplimiento a esa obligación. Como quiera que el señor Procurador Judicial solicitó se declare la prescripción de las diferencias de las mesadas, se procede a su revisión, señalando que
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 41 del decreto 3135 del 68, reglamentado por el 102 del decreto 1848 de 1969, y teniendo en cuenta que la solicitud que dio origen al acto administrativo que negó la liquidación de la pensión es de 28 de agosto de 2009, y el acto administrativo que le reconoció el derecho pensional a la actora es de fecha 19 de diciembre de 2006, encuentra la sala que no hay prescripción de la mesada, porque esta prescripción se tiene que contar los tres años anteriores al momento en que se formula la solicitud, y en este caso fue presentada el 28 de agosto de 2009, debiéndose en consecuencia contar los 3 años desde el 28 de agosto de 2009 hacia atrás, lo que nos da el 28 de agosto de 2006, pero como quiera que la pensión se reconoció y se hizo efectiva a partir de el 19 de diciembre de 2006, pues no hay lugar a declarar la prescripción de mesadas. En cuanto a la otra petición también del señor Procurador Judicial relacionada con el descuento de aportes, la sala dispondrá, se ordenará ese descuento, teniendo en cuenta que a la señora no se le hicieron descuentos para efectos de aportes a la seguridad social en pensiones sobre los factores salariales diferentes a la asignación básica, y en consecuencia pues deberá el fondo revisar si sobre algunos de estos factores que hoy se imponen para efectos de la liquidación a través de esta sentencia no se hicieron esos descuentos, y en consecuencia deberá proceder a disponer el descuento de ese valor de los aportes por todo el tiempo que se hayan dejado de hacer. En cuanto a la actualización de las sumas, que es otra de las peticiones de la demanda, se dispondrá que las diferencias pensionales reconocidas tendrán los reajustes de ley, de tal suerte que el monto de la condena que resulte se ajustará tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CEPACA, acudiendo para ello a la fórmula R igual R por RH por índice final sobre índice inicial. En materia de costas y agencias en derecho, atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del CEPACA y el 392 del Código de Procedimiento Civil al que el anterior remite, la Sala impone condenar en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, extremo poro cesal vencido en este proceso, condena que se liquidará por la Secretaría de esta corporación y seguirá el trámite contemplado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Y finalmente, tomando en consideración el artículo en comento, debe la Sala fijar las agencias en derecho que se hayan causado dentro del litigio que se decide, por lo que resulta imperante acudir al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, acto administrativo que en su numeral 3.1.2 fija como tarifa para los procesos ordinarios en primera instancia con cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En tal sentido se estima por la Sala que se debe fijar como agencias en derecho la suma de 1.487.153, que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, que es de 74.357.684. Con estos argumentos se procede a decidir
en los siguientes términos. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declárase la nulidad parcial del artículo primero de la resolución número 1678 del 19 de diciembre de 2006, expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión vitalicia de jubilación a la demandante en cuanto al valor de la mesada allí reconocida. Segundo, declárase en su integridad la nulidad de la resolución número 1660 del 25 de octubre de 2010, expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual no se revisa la resolución 1678 del 19 de diciembre de 2006. Tercero, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación de Boyacá, reliquidar la pensión de jubilación de la señora María Magdalena Ortega de Márquez en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, a saber, asignación básica, prima de grado, corrección, reliquidar la pensión de jubilación de la señora María Magdalena Ortegate de Márquez en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, a saber, asignación básica, prima de grado, quinquenio de 25%, sobresueldo mensual del 20% y 12ª parte de la prima de Navidad. Cuarto, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo reglado por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta providencia, atendiendo lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sexto, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá descontar de las anteriores sumas los aportes correspondientes a los factores salariales, cuya inclusión se ordena por el tiempo que los mismos no fueron pagados, siempre y cuando sobre estos no se haya efectuado la deducción legal. Asimismo, sobre las diferencias que se ordena reconocer y pagar a favor de la demandante, se deberán efectuar los descuentos de ley destinados al sistema de seguridad social en salud. Séptimo, ofíciese a la Procuraduría General de la Nación para que, de considerarlo pertinente, inicie la investigación disciplinaria contra el funcionario de la entidad demandada que tenía el deber funcional de remitir el expediente administrativo que contiene los antecedentes de la actuación objeto de este proceso. Octavo, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Noveno, fíjese como agencias de derecho la suma de 1.487.153 que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, que es de 74.357.684 pesos. Décimo, deniéguense las demás pretensiones de la demanda. Esta providencia se notifica a las partes en estrados. Y de las partes para que hagan las manifestaciones que estimen pertinentes. Muchas gracias, su señoría. Al respecto, me gustaría sí hacer uso del recurso de aclaración, toda vez que el cuerpo colegiado, la parte motiva,
estima que son todos los factores salariales que se encuentran certificados en los folios 36 y 37, los cuales devengó la señora María Magdalena Ortegate de Márquez. De hecho, en el mes de noviembre de 2005 se observa que hay una prima de vacaciones, de la cual taxativamente el tribunal no se ha pronunciado en ningún caso, toda vez que habló sobre la asignación básica, prima de grado, quinquenio del 25%, sobre sueldo mensual del 20% y la prima de Navidad en una 12ª parte. De hecho, hago uso de mi recurso de aclaración para ver qué dispone el tribunal con respecto a ese factor salarial, que si por algún caso no se había visto, lo pongo de manifiesto. Sí, de 2005. Sí. Sí. Tiene el uso de la palabra la señora apoderada de la Nación, Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias. De manera respetuosa me permito interponer el recurso de apelación contra la sentencia que se acaba de proferir, la cual se sustentará dentro de los 10 días siguientes, como lo señala la ley. Muchas gracias. Señor representante del Ministerio Público. El Ministerio Público se muestra conforme con la sentencia, solamente que igualmente apoya la solicitud de aclaración, no recurso propiamente, sino una solicitud de aclaración de la sentencia, en el punto de determinar si que la prima de vacaciones que devengó la docente en el mes de noviembre de 2005 sea incluida como factor de liquidación, toda vez que este factor sí se permite tener en cuenta. Ese es el numeral, el segundo, creo. Tercero. Teniendo en cuenta lo expresado por el señor apoderado de la parte demandante, se ha procedido a revisar los certificados a los que se ha venido haciendo referencia, los certificados de salario, y efectivamente se encuentra que en el mes de noviembre del año 2005 se le pagó a la señora María Magdalena Ortega de Márquez una prima de vacaciones. Como en este caso específico no existe un recurso de aclaración, en tanto que sí lo hay de reposición, y viendo que efectivamente le asiste razón al señor apoderado de la parte demandante, se repone la providencia proferida en su numeral tercero para efectos de agregarle como factor salarial a tenerse en cuenta en la reliquidación de la pensión una 12ª parte de la prima de vacaciones que efectivamente aparece certificada en los certificados que obran a folios 35, 36 y 37. El recurso de apelación será tramitado en las condiciones previstas en la ley en el término pues previa presentación de la sustentación del recurso. Esta decisión se notifica en estrados. Si las partes tienen algo que agregar. Honorable magistrado, conforme con la decisión, sin embargo, para efectos jurídicos, discrepo en cuanto se consideró que era un recurso de reposición y las sentencias no son objeto de recurso de reposición.
lo tomamos y así fue solicitado por el Ministerio Público, es como una aclaración de la sentencia, en el punto de determinar si el factor de la prima de vacaciones formaba parte de la base de la reliquidación. De hecho, ahí me sumo a las manifestaciones del Ministerio Público, toda vez que pues el cuerpo colegiado es claro al establecer que son todos los factores salariales. Entonces, de hecho, pues no se podría desconocer, sino que parece ser que pues por la falta de alguna claridad o esto desconoce ese. Por eso yo pues solicito aclaración. De todas formas, en el mejor concepto pues que ustedes consideren, se tenga en cuenta la apreciación. Eh, Atendiendo a que le asiste nuevamente razón al señor procurador y al señor apoderado de la parte demandante, se precisa por parte de la sala que se trata de una aclaración a la sentencia teniendo en cuenta la remisión que se hace al Código de Procedimiento Civil, el cual establece que cuando no hay concordancia entre lo decidido en la parte resolutiva y lo expuesto en la parte considerativa o motiva, se puede hacer aclaración a la sentencia. En consecuencia, se precisa que como conclusión de esta solicitud de aclaración, se hace la corrección pertinente, incluyendo como factor salarial la 12ª parte de la prima de vacaciones. Nuevamente se notifica en estrados esta decisión. Por si las partes quieren hacer uso de la palabra. De conformidad. Sin manifestación alguna, gracias. Conforme con la decisión, honorable magistrado. Bueno, en consecuencia, damos por terminada este proceso. No sin antes dejar constancia de que se verificó la grabación del video. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Siendo las 11:55 de la mañana, se daba entonces por terminado este proceso y la audiencia de alegatos y fallo.